¿Qué tal, queridos amigos, queridos ahí estáis, queridos Jubicracks? Como veis, la sintonía de entrada es distinta del formato habitual del programa, puesto que estamos dedicando un episodio especial al Jubicracks, ¿no? Al grupo de Jubicracks, para que, bueno, este colectivo de gente que se ha prejubilado, está jubilada, pues tenga aquí una forma de distraerse, de aprender y de tener el cerebro activo, ¿no? Y la verdad es que tengo que dar las gracias a dos personas que me acompañan en el programa este especial. Una de ellas es el invitado, que ahora le pasamos a saludar, y otra es Jesús, porque bueno, pues tiene cierta relación en las redes sociales también con él. Y bueno, había contactado con Alberto para hacer una entrevista sobre el tema que él domina y me parecía muy interesante. Entonces, gracias, Jesús, y te saludo ya el primero. Ahora el último es el invitado, que es como el redoble de tambores. ¿Qué tal, Jesús? Espera un momento, que te tengo que poner aquí el sonido. Ahora sí te escuchan. ¿Qué tal, Jesús? Hola Alberto, hola Carlos. Pues encantado de estar con vosotros y la verdad que me siento muy privilegiado porque el invitado que tenemos es un invitado de altura, de mucho nivel y que va a aportar muchísimo en la tarde de hoy Sí. en un tema espinoso, que es un tema pues muy delicado, que es el duelo, nada más y nada menos que el duelo. Bueno, yo, si quieres algún apunte No, de pero Alberto, hay que saludar a Alberto primero, hombre, que lo tenemos ahí muy esperando. bien, por Alberto, supuesto. bienvenido. Alberto Simoncini, ¿cómo estás? Hola Carlos y hola Jesús, estoy muy bien, muchas gracias y gracias Está, por invitarme. de nada, a ti por estar con nosotros y bueno, que sirva esto para difundir el tema. Perdona, Jesús, que lo haya presentado porque tener al invitado ahí esperando. Sí, la verdad que sí. Era Claro, es la emoción de tenerlo y de darle pues la sí, presentación que merece, ¿no? sí, por eso que agradecerle a Alberto que nos atienda porque también está un poco afectado, tiene ahí su historia de tos y tal, así que bueno, pues agradecemos a Alberto también que esté con nosotros y efectivamente Jesús, ahora sí que ya vía libre para que, pues si quieres, me gustaría preguntarle a él más bien quién es él y todo esto, pero bueno, yo como querías un poco dar ahí la previa, pues todo tuyo el micro, ¿eh? Sí, podemos pasar a preguntarle a Alberto. Bueno, yo inicio pues diciendo que es psicólogo ¿Por qué no le y preguntas a él? terapeuta. Pregúntale a él, Y tío. Alberto, tú Aquí, resides, ¿dónde te aquí te encuentras paro por ya, si... aquí te paro ya porque no soy psicólogo, soy No, terapeuta. Bueno, terapeuta, bien. Terapeuta. Es terapeuta, él atiende en Barcelona Sí, presencialmente, pero también hace sesiones online, a distancia, por WhatsApp, Zoom y cualquier otro tipo de tecnología. exacto. Y además es autor de un libro maravilloso que trata sobre este tema. Se llama El coraje de romperse, editado por la editorial Corona Borealis. Y no sé si hay alguna cosa más, Alberto, que te parezca interesante que contemos de ti, de tu perfil, de tu actividad. sí, claro. Bueno, a los amigos a los cuales les gusta leer, os adelanto que en marzo o abril saldrá el segundo libro, Bien. que irá sobre todo sobre temas de duelos. Serán unos relatos cortos, muy intensos, muy potentes, que hablan del grande cambio y del poder de transformación que tenemos cada uno de nosotros cuando estamos en un proceso de duelo. Sí, vamos a tratar convenientemente el tema del duelo que tú dominas y me parece un tema fantástico, ¿no? Porque yo tengo mi visión sobre la muerte, sobre la vida. Pero antes de entrar en el tema y enhorabuena por la publicación que está a punto de salir, es una noticia estupenda. Gracias. Bueno, tú eres italiano y llevas en España, vives en Barcelona durante unos años que ya me has contado. Y bueno, ¿y cómo te viniste por aquí? Bueno, el hecho es que en mi vida he hecho muchos trabajos diferentes y hace 16 años en Italia estaba en un proceso de transformación muy profunda y entonces decidí aprovechar e irme directamente de Italia, hacer algo que nunca había hecho y que siempre había deseado, o sea, tener una experiencia afuera. Y me vine con un primo aquí, abrimos aquí una empresa, pero de importación de vinos y destilados italianos, o sea, nada que ver. Y al mismo tiempo que abría esto, yo empezaba a formarme y a prepararme en todo el tema de acompañamiento. Así que después de unos cuantos años decidí dejar la empresa, que mi primo continúa, y dedicarme yo enteramente al trabajo de acompañamiento en procesos de duelo. Muy bien, muy bien.
Muy interesante. La verdad que hay que tener valentía en la vida, ¿no? O sea, esto me lleva a la pregunta existencial de la valentía que hay que tener en la vida para todo, incluso para el tema que vamos a abordar ahora, ¿no? También se la pregunta a Jesús, por supuesto, esta pregunta. Sí, claro, bueno, y valentía para tratar un tema tan duro y para acometer cambios tan drásticos como el que comenta Alberto que hizo con su vida, de un cambio de país y iniciar una nueva vida e ir cambiando de sectores. Y a mí lo que me pica la curiosidad y me gustaría preguntar a Alberto, ¿qué te atraía o qué te atrajo del duelo para dedicarte del modo en que lo haces y lo has hecho? De una forma tan profunda, tan humana, tan cercana y tan sabia, por lo que yo te conozco, porque es un tema realmente que para mucha gente es un tabú y mucha gente todo lo que tiene que ver con la muerte, el duelo, el dolor, lo rehúye. Y tú, sin embargo, eres en este caso lo contrario, eres una persona pues experta. ¿Qué te atrajo en este tema? Yo creo directamente la experiencia vital. Antes de todo, nací en una familia no religiosa, por lo cual, cuando era pequeño, era el único que no seguía las clases de religión. Y me quedaba fuera, y entonces tuve mucho tiempo para reflexionar sobre qué es la religión, a qué responde, ¿no? Cuáles son las preguntas a las cuales contesta. Y desde ya muy pequeño, con 11 12 años, buscaba informaciones sobre las diferentes religiones y sobre las respuestas a las cuales daban, perdón, la respuesta que daban a varias preguntas. Y por otro lado, tuve ya desde pequeño una relación especial con la enfermedad. Tuve dos depresiones profundas, me diagnosticaron una enfermedad crónica degenerativa al intestino desde muy pequeño, por lo cual, digamos que me era aportado desde muy joven con temas de pérdidas, ¿no? Pérdida de la salud. Yo creo que siempre ha habido esta relación muy fuerte, muy intensa. A partir de ahí, como os he dicho, he hecho muchos trabajos diferentes hasta que me he dicho, bueno, hay que seguir la llamada, hay que seguir lo que uno que realmente siente, aunque sea complicado, difícil, pero bueno, aquí estoy después de 13 años y en mi camino voy. Sí, sí, muy bien, muy valiente y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que el tiempo pasa, ¿no? Yo siempre he dicho que la vida es muy larga, pero pasa rápido. Bien. Entonces, bueno, Exacto. lo que pasa es que a ti, efectivamente, de lo que estabas hablando, Jesús, interven cuando quieras, ¿eh? Aquí nos podemos cortar cuando queramos, ya abrimos un debate, aunque te preguntemos muchas cosas, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, me parece muy interesante lo que has dicho de tanta experiencia personal, física, psíquica. O sea, es un reto de superación ejemplar, sinceramente, y esa gente, o sea, gente como tú, me merece un respeto excelso, así por así decirlo. Pero también tocas, o sea, he visto tu web, ¿no? Que, pues, por cierto, podemos decirlo ya, que es Alberto Simoncini con C, ¿no? Porque en italiano la C se Sí. pronuncia Che. Alberto Simoncini, que sería simoncini.com. He visto un poco tu biografía y esa parte, ese tipo de aspectos que tocas y tienes una serie ahí de terapias y de conocimientos que aplicas, ¿no? Pero como estamos hablando del duelo, en realidad, la primera pregunta que me asalta es, tú, aparte de esas pérdidas, también has sufrido pérdidas de familiares, de amigos, o sea, Claro. tienes una experiencia Sí, personal en el tema de la pérdida de algún ser querido, del fallecimiento de alguien, ¿no? Me imagino. exactamente, exactamente. Vale, ¿y qué importancia le das tú al asunto del duelo? O sea, realmente, o sea, hay muchas personas que no aceptan realmente la muerte, ¿no? Ni siquiera la suya propia, que me parece también una pregunta muy pertinente, ¿no? Es decir, asumimos que nos vamos a morir algún día y que la vida es un viaje que puede acabar hoy mismo. Y esto es un problema, o sea, yo por ejemplo no tengo tanto problema con asumir la muerte, ¿no? Decía Antonio Gala que qué felices viejos habremos de ser cuando la vida nos haya hecho entender nuestra propia muerte, ¿no? Y yo sinceramente no le he dado demasiada importancia, no le doy demasiada importancia a la muerte, o sea, ni siquiera me llega a un estado o sea, cuando murió mi hijo sí, ¿no? Ahí realmente lo pasé mal, ¿no? Pero luego he ido asumiendo con el tiempo que el duelo es algo con el que tienes que convivir, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que bueno, hay otra web también que he abierto que habla en lo específico, digamos, en esta web trato específicamente el tema de las pérdidas y se llama duelosypérdidas.com, te lo digo por si no lo has visto antes. No. Creo que es importante definir qué es un duelo porque nosotros asociamos casi siempre el duelo con la muerte.
de alguien. Yo veo el duelo como un proceso de integración de una pérdida o de más pérdidas. Y de pérdidas hay muchas, no hay solo la muerte del ser querido. Hay la pérdida del trabajo, hay, por ejemplo, el diagnóstico médico no favorable, ¿no? El diagnóstico de un cáncer, de una enfermedad crónica degenerativa. Hay también la pérdida de la funcionalidad motoria o cognitiva, ¿no? Lo que llega después de tener un Alzheimer o de perder la funcionalidad de un arto, de una mano, de un pie. Una ruptura amorosa, la pérdida del trabajo, el abuso sexual. Hay muchas pérdidas. Ya, Yo ya, trabajo ya. 10 pérdidas. Entonces, estas pérdidas, básicamente lo que hacemos es pasar de la negación, del no querer estas pérdidas en nuestras vidas, hasta la aceptación, o sea, el decir sí. Es evidente que la pérdida por muerte de un ser querido es una de las más complicadas, pero también las otras. Yo he trabajado con personas que han sufrido muchísimo pérdidas que no tienen nada que ver con la muerte. ¿Eh? Ujú. Entonces, yo creo que aquí, más que el tema de la muerte, deberíamos hablar en este sentido, ¿no? De la naturaleza, de lo que es natural, de la naturalidad. Y si leemos textos antiguos, de la antigua Roma, por ejemplo, se hablaba de la muerte mucho más a menudo. Era Ujú. mucho más, yo creo, en tiempos pasados, incluso cuando, por ejemplo, si moría alguien, lo teníamos en casa. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, había en casa se mantenía el cuerpo, ¿no? El cadáver, unos cuantos días y luego se iba a enterrarlo. O sea, había más cercanía con el tema de la muerte, no solo de la enfermedad o de las pérdidas. En vez, en los últimos años, tal vez los últimos 25 o 30 años, nos hemos alejado de todo eso, por lo cual es un tema, siempre más un tema del cual no queremos hablar, como, es como limpiar el baño en casa, ¿no? Nadie quiere limpiarlo, es como, Sí, 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 Sí. sí. prefiero que sea Ujú. la última cosa. Pero eso es... Sí, sí. A ver, Jesús, pregunta tú, porque si no consumo yo mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Alberto, que sobre la muerte hay un gran tabú, que antes la muerte estaba más integrada en la vida cotidiana, que ahora se ha apartado y se trata de no, de que además cuando una persona muere, que todo sea muy rápido como para quitar de en medio esa molestia que es incluso bueno, los restos mortales y que desaparezca todo muy rápido. Y completamente de acuerdo que mientras no naturalicemos la muerte, la integremos en la vida cotidiana, pues se nos va a hacer más difícil. El duelo comentado es que sirve pues para integrar realmente la pérdida. Yo creo que es para aceptarla, integrarla, integrar una pérdida. Y luego hay una cosa que yo observo y bueno, he vivido por el duelo que estoy ahora viviendo por la pérdida de mi padre, que va a hacer un año de su muerte. Eh, Mucha gente confunde el duelo con el luto. Entonces hay gente, desde mi punto de vista, yo creo que el luto es una cosa y el duelo otra. O hay como que socialmente se acepta o se permite que la persona que ha sufrido la pérdida tenga unos momentos de debilidad al principio, pero luego ya todo el mundo tampoco quiere saber nada del duelo. Sí, mira, por eso yo trato duelos y pérdidas, no trato lutos. Eh, Creo que el luto podríamos definirlo como la expresión del duelo personal a nivel exterior, ¿no? De ahí la frase Mm, tipo vestirse a luto, ir de mm, luto, estar en luto, es como estar en un periodo específico, pero siempre creo relacionado con la muerte. Y es verdad que esto puede confundir, ¿no? Porque es como decir, bueno, ya deberías estar fuera del luto, ¿no? Han pasado 6 meses, ha mm, pasado un año, ¿cómo mm, puede ser que llores o que te quejes? Justo ayer, por ejemplo, me ha llamado una señora que sufre muchísimo porque se le ha muerto la madre mayor y todo su entorno le dice que ya no debería llorar, que ha pasado ya tiempo, en realidad han pasado pocos, 2 meses creo, y porque sobre todo la madre era mayor, ¿no? Entonces ahí es donde se supone que un duelo debería tener un tiempo, debería desarrollarse de una manera. En vez no es así, cada uno tiene su propia manera de integrar una pérdida. No hay un tiempo, no hay una modalidad. Sí, sí. No, no, yo estoy de sí. acuerdo. No, es Jesús, tú cuando quieras continúa, pero a mí, con respecto a lo que estabas diciendo,
yo recuerdo que cuando se muere mi hijo nació con síndrome de Down y se nos murió con 3 añitos. Bueno, nació con ciertas anomalías, pues con una serie de problemas que se le complicaron y al final, pues nada, no pudo superarlas, ¿no? Pero yo recuerdo, no sé si lo oí, que eran 3-4 meses aproximadamente hasta que el cerebro entiende esa muerte, ¿no? 3-4 meses es bastante tiempo y que a partir de ahí, si no, te tienes que poner en manos de un especialista. Esto, claro, choca con lo que acabas de decir, ¿no? Sí, Jesús. Carlos, yo no estoy de acuerdo con ese plazo que tú siempre has comentado cuando hemos hablado nosotros. Yo creo que un poco al hilo de lo que dice Alberto, creo que no hay un tiempo específico y que sí le podría preguntar a Alberto a este respecto cuando él... Bueno, yo porque lo sigo y creo que siempre es conveniente. Un duelo es algo muy traumático cuando ha habido un vínculo fuerte con la persona que se ha ido, hablando de la muerte. Y Alberto, a ti, ¿tú tienes alguna pista o alguna referencia para dar a los oyentes de cuándo es conveniente recurrir a un terapeuta para superar el duelo? Si es conveniente siempre, si hay que recurrir cuando ha pasado un tiempo que tú estimas que la persona no lo está superando y es bueno que lo haga. ¿Qué piensas al respecto? A nivel de tiempos, se suele indicar que el tiempo promedio de un duelo tiene que ser entre 6 meses y 2 años. Esto generalmente. Luego, si dura 3 meses, no es que ha sido un duelo feo, y si dura 2 años y medio, tampoco es un duelo complicado, ¿no? Tenemos que ser muy flexibles y cada caso en su caso especial. En cuanto al tema del acompañamiento, depende de la intensidad del sufrimiento. Yo tengo una imagen en la cabeza que es el hecho de que el sufrimiento con el tiempo, cuando aceptamos la pérdida, se transforma en dolor, que sería como decir que una herida abierta, sangrante, se transforma en una cicatriz, ¿vale? Entonces, evidentemente, cuando la herida sangra, tenemos que cuidarla, porque si no podemos sufrir más o morir. Y cuando se transforma en cicatriz, la cicatriz nos va recordando la herida que fue. Entonces, ¿cuándo hay que acudir a un terapeuta? En mi opinión, o cuando hay pérdidas particularmente duras y potentes, o cuando, pasado un determinado tiempo, la persona se da cuenta que está continuando sufriendo. O sea, que ya no es dolor, sino es realmente un sufrimiento continuo, es una tortura emocional, casi. Entonces, desde la mañana hasta la noche está mal. Entonces, está claro que ahí es mejor dejarse acompañar por alguien que permita que se desahogue este sufrimiento y que se transforme realmente en un dolor. Sí, pero realmente, no superar esta fase normal, ¿no? Biológica, puede llegar a consecuencias de no continuar con tu vida, ¿no? No sé si ya hasta el punto de no querer vivir, pero desde luego que afecta a tu día a día, ¿no? Sí, bueno, realmente hay muchos casos, dependiendo de la pérdida, de la intensidad, que pueden llevar al suicidio de la persona que se queda. Sí. Entonces, realmente es importante. Por eso hay casos en los cuales, por ejemplo, la persona que está en duelo está tomando medicamentos muy fuertes, que son como un paracaídas, ¿no? Sirven para que la persona no cumpla aquel gesto de suicidio. Y hay otros casos en los cuales no hay medicamentos, pero hay otras herramientas que se pueden utilizar para hacer más leve la caída, digamos. Sí, Jesús, tú pregunta porque yo tengo un montón de aquí de batería. Sí, quería, sobre este tema que estamos hablando ahora, este punto. ¿Para ti hay alguna pista, por ejemplo, si tenemos personas que están en duelo o que han pasado o han tenido una pérdida ya hace un tiempo, ¿hay alguna pista, digamos, ya evidente, expresa, aparte del dolor que uno pueda sentir, que indique que un duelo no se ha resuelto, que un duelo es patológico? No, creo que se debe siempre pensar siempre hay que ver cada caso específico, porque a veces hay unos detalles. Pero os puedo contar, por ejemplo, el caso de unos padres que perdieron un hijo con 33 años y a los pocos meses suplantaron su identidad en las redes sociales y empezaron a escribir como si fuera el hijo que escribía a los demás. Y esto duró 1 año y medio, ¿no? Este es un típico caso de
en las 5 fases del duelo, de la negociación. O sea que ha pasado, pero no ha pasado. Todavía nuestro hijo está existiendo a través de nosotros y hablamos como si fuéramos él. Y vivimos en esta fábula que nos contamos cada día, ¿no? Esto es un caso de complicación, ¿no? Que no permite seguir, avanzar y llegar a un punto en el cual decir, vale, es verdad, ha muerto, es feo, es dramático, es tremendo, estamos fatal, estamos deprimidos, pero el siguiente paso más adelante será la aceptación en algún momento. No, llegar a ese punto de aceptación lo veo complejo por cuanto uno lucha contra esa información subjetiva que existe y que el cerebro cierra esas puertas de entendimiento. Tu labor en ese caso es abrir esas compuertas y dejar que entre una información más objetiva. ¿Eso cómo se logra? O sea, me has puesto un caso que me ha puesto los pelos de punta, ¿eh? Como se dice. Carlos, mira. una cosita antes de, por lo que, es que hay una cosa que has dicho que es que abrir que entre otra información. Alberto, ¿tú crees que lo que son las frases, la información a nivel mental funciona? Porque yo de verdad, ya te digo, porque vivo el duelo, yo a nivel mental, claro, sé que mi padre ha muerto y he recibido mucha información, etcétera, pero no sé si lo mental o puramente la información es lo que resuelve un duelo, no sé. Sí, pues un poco lo que decía yo, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Qué puertas se pueden abrir? Está bien el apunte, vamos, nos interesa mucho saber cuál es tu forma o cómo lo ves tú, todo esto, claro. Yo creo que lo que puede ayudar es la espiritualidad, ¿no? Yo he nacido no religioso y no soy religioso todavía, pero he desarrollado cierta espiritualidad y con espiritualidad entiendo la capacidad de ir adentro de nosotros, de hacernos preguntas mayúsculas, ¿no? Preguntas grandes. Siempre asocio lo que es una pérdida en general a la imagen de nosotros ir por nuestro camino y que de repente se caiga una piedra enorme enfrente de nosotros, ¿vale? La piedra enorme es lo que nos obliga a parar. Es algo que no queríamos, que no deseábamos, que esperábamos que no pasara, y es una piedra enorme que se nos cae enfrente y que nos obliga a pararnos y a no poder continuar por nuestro camino. ¿Qué es la primera cosa que hacemos en este caso? Es negar, decir no, no la quiero, no, miras a los demás, a ellos no le pasa la misma cosa, no se les cae la piedra en el camino. Entonces empezamos a rechazar este hecho. Empezamos a empujar la piedra. Esto es lo que produce sufrimiento. O por cuanto parezca increíble, la fuente del sufrimiento es el rechazo. No es lo que pasa. Ya. Es es lo que nosotros decimos de lo que está pasando. ¿Vale? Sí. Entonces, la aceptación final es, vale, hay una piedra, encuentro la manera de o escalarla o pasarle, o rodearla, pasarle de lado, y continúo por mi camino con detrás mío una piedra, que es el famoso dolor, ¿no? Esta cicatriz. Yo continúo por mi camino, pero detrás hay una piedra. Yo sé que hay, cada vez que me doy vuelta la veo. Veo este duelo, veo esta pérdida, veo este dolor inmenso ahí detrás. Pero lo que no estoy haciendo ya es empujarlo, rechazarlo, decirle no. Entonces, para pasar del no al sí, evidentemente un trabajo mental es importante. Y es un trabajo también emocional, ¿no? Por eso, cuando se habla de acompañamiento terapéutico, el acompañamiento terapéutico puede llegar por un tema de pérdida, pero no trabaja la pérdida. El trabajo terapéutico acompaña el sentido de la vida. Acompaña a la persona en muchas más cosas que no tienen nada que ver con aquella pérdida o con aquel Sí. duelo. Sí, entiendo. Sino en un sentido mucho más amplio. Pero, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Porque entiendo que tú te parece muy importante esa faceta o ese nivel o esa escala de espiritualidad, ¿no? De dar una importancia a lo no material, a conocerse a sí mismo, a estar en otro plano. Pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen ese tipo de inteligencia? O sea, ¿significa eso que no van a lograr un objetivo positivo? Yo creo que todos podemos tener acceso al mundo interior. Lo único es que muchas personas no estamos acostumbradas y vivimos más en el mundo de afuera.
El mundo de dentro lo sentimos solo cuando sentimos la reacción de lo que lo de afuera nos está produciendo, ¿no? Algo de afuera nos gusta mucho, sentimos alegría, algo de afuera nos produce daño, sentimos dolor. Simplemente reaccionamos a lo que pasa afuera. Pues al revés, cuando yo tengo más contacto con mi mundo interior, leo del mundo de afuera lo que quiero leer. Lo veo todo, pero sufro o no sufro dependiendo de mi voluntad. Ya. Ahí está el tema. La voluntad. Me La voluntad. parece, me parece una clave maravillosa y además poco de la que se habla poco, porque luego uno recurre a literatura sobre el duelo, bueno, se buscan fuentes. Este es un punto maravilloso y aconsejas a una persona, a un doliente, ¿le das algún otro tipo de consejos? Imagínate que, bueno, yo te he conocido un poquito más tarde de la pérdida de mi padre, han pasado ya unos meses desde entonces, y aconsejas a una persona que acaba de tener una pérdida significativa hacer algo durante el duelo, algún tipo de práctica, algún tipo de, no sé, de hábito nuevo que incorporar, bueno, algún consejo que tú vayas dando más o menos para el día a día. En general, te diría tres puntos. Uno es no rodearse de ruido, sino permitirse estar en silencio, permitirse estar en contacto con la naturaleza, permitirse escuchar o leer cosas que hemos seleccionado realmente, ¿vale? Y lo mismo también comer. O sea, absorber a través de todos los sentidos lo que hemos seleccionado bien. Por otro lado, no rodearse de personas tóxicas. Ajá. O sea, toda persona que no sepa escuchar, que no sepa quedarse en silencio, o que critique o que juzgue, fuera. Entonces mantenemos, esta es una parte complicada en algunos casos, pero hay que tener la valentía de mantener relaciones nutritivas. Entonces las relaciones tóxicas que nos sacan energía en el proceso de duelo lo empeoran. Por lo cual hay que cortarlas, fuera. Y Aunque sea en luego, familia. sí, Bien. sí. Hay situaciones, pero el tema es, no, cada uno se tiene que cuidar. Si yo no me cuido, no podré cuidar de los demás. Entonces, si hay alguien con el cual la relación realmente es tóxica, tengo que tomar medidas. Y por otro lado, intentar no anestesiarme. Um, lo de tomar medicamentos, evidentemente, es una fase que puede darse, pero por lo general después, siempre mejor con el tiempo y bajo, evidentemente, el acompañamiento de un médico, poder presumir de los medicamentos e intentar no anestesiarse también con alcohol, comida, redes sociales, televisión, móvil, todo lo que es demasiado siempre sirve para rellenar algo. Entonces ahí tengo que tener la capacidad de decir, vale, me quedo con hambre, me quedo en silencio, me quedo con este vacío, que el vacío me está hablando de algo, el hambre, ¿no? Es súper interesante. Me callo por si Jesús tiene algo de comentario. Ya digo que a mí se me ocurren preguntas cada 20 segundos. Pero no, por no Sí. pisarte, Jesús, también tú, que nos quedan unos 15 minutos para acabar el programa, Sí, pero a ver. bueno, bueno, yo creo que ya con lo que nos dice Alberto, se ha dicho mucho la frase esta del tiempo lo cura todo. Yo entiendo y deduzco, y por mi propia experiencia, el tiempo en sí no cura, ¿verdad, Alberto? El tiempo en sí mismo, Mm. como pasar el tiempo. El tiempo no cura. Quien se cura somos nosotros, evidentemente, porque por un lado nos acostumbramos a lo que estamos viviendo y por otro lado nos adaptamos a la nueva realidad, ¿no? Esta realidad donde tú dices, no era la realidad que quería, vale, pero es lo que hay. En el momento presente es lo que hay. Entonces, día, cada día, cada día, cada día, nos adaptamos y volvemos eh, a volver a vivir realmente. Porque también debemos recordar que cuando hay una pérdida muy importante, nosotros también morimos. ¿Va? En nuestro mundo interior hay una parte de nosotros que estaba conectada con la pérdida, con lo que hemos perdido, que desaparece. Por lo cual no es simplemente me tengo que adaptar, en el caso, por ejemplo, de la pérdida de un hijo, no solo tengo que aceptar que haya desaparecido el cuerpo físico a través del cual mi hijo tenía la experiencia de la vida,
o decirlo, que haya muerto. Quien desaparece también es la relación, por ejemplo, del padre con el hijo. Ese rol de padre es una estimulación multisensorial de la relación con mi hijo. El sonido de su voz, el olor de su piel, el contacto con su piel, verlo jugar. Toda esta micro, pero multi estimulación desaparece de un día al otro. Entonces, hay muchas pérdidas. Cuando perdemos algo, no perdemos solo aquel algo. Perdemos muchísimas cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, este tiempo de adaptación a la nueva realidad es un tiempo de resurrección realmente, donde yo, que he muerto también en muchos aspectos con la persona que fuera no está, tengo que renacer. Porque la otra parte, y la parte buena de esta historia también, es que cuando muere una persona, ahora estamos hablando de pérdidas por muerte, cuando muere una persona, muere fuera, pero adentro se queda. Y la prueba es que estamos sufriendo, o estamos hablando de ella, o le estamos recordando. Entonces, todo lo que hemos vivido, y también las proyecciones mentales a futuro, están aquí. Estas vivirán hasta que yo muera. Entonces, hay este impacto muy fuerte, esta disparidad entre lo que está viviendo adentro y lo que afuera ya no está. Esto es un choque, ¿no? Es como, Sí. si en el momento en el cual muere alguien fuera, muriera también adentro, no sufriríamos. Ya. El sufrimiento Claro. está en este enfrentamiento continuo y cotidiano, en este no quiero, no me gusta, no quiero, es que no quiero que pase esa cosa. Ya, 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 ya. Claro. Quería preguntar, luego ya te dejo, Carlos, que tienes. Y una pregunta solamente porque va unida a esta. Te preguntaba qué hacer durante el duelo. Si somos una persona amiga, familiar de una persona cercana que está sufriendo un duelo, un doliente, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? Mm. Bueno, antes de todo, y sobre todo en la primera parte del duelo, siempre es importante poder ayudar a nivel práctico y pragmático. O sea, en las cosas tipo hacer la compra, limpiar casa, gestionar el papeleo después de una muerte, por ejemplo, ah, yo qué sé, organizar la vida del otro siempre que el otro lo pida, lo quiera y lo acepte. Y por otro lado, simplemente estar cuando el otro lo necesita. Estar sentado en un sofá mirando la televisión. Escuchar, sin necesidad de comentar o de decir lo que pensamos. Cuando una persona sufre tanto, necesita sacar este sufrimiento. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es acogerlo, no juzgarlo, no debatir. Es un trabajo importante, pero hay que saber que es mejor quedarse en silencio que no decir frases que igual decimos con la mejor intención, pero las decimos desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva del otro. Por lo cual no tiene nada que ver con el dolor del otro, tiene que ver con el dolor nuestro. Sí, sí. Entonces, silencio, presencia física y ayuda práctica. Estas son las cosas para mí más importantes, sobre todo en la primera fase, los primeros meses. Sí, sí. No, no, me parece muy bien. Oye, una pregunta que no me puedo dejar en el tintero que se me estaba ocurriendo sobre la marcha. No sé si me salgo del cuadro, pero te pregunto, ¿crees que en o sea, todo el conjunto lo veo como realmente algo pues que de falta, de vacío, etcétera? ¿Crees que la creatividad o algo, practicar algo que sea creativo y ayuda realmente a superar estas situaciones o tú lo aplicas? Sí, yo no lo aplico, pero hay, por ejemplo, otros terapeutas que utilizan terapias creativas, ¿no? Tipo la musicoterapia, la arteterapia, o en general el hecho de apuntarse, por ejemplo, a un curso de cerámica o aprender un instrumento nuevo. O sea, todo lo que sirva a crear, a sacar de adentro, ayuda. El tema es, cuando se rompe aquí, yo necesito sacarlo afuera. Que sea llorando, hablando, gritando, cantando, pintando, haciendo una escultura, todo sirve. ¿Vale? Es el acto realmente de expresar, soltar, sacar a la luz. Sí, sí, bien, me parece muy, muy interesante esto lo que dices, ¿eh? Sí, sí.
no sé, ¿qué tipo de terapia, quiero decir, utilizas no una terapia o una práctica o un método, sino que tú, me imagino que dependiendo de la persona con la que estás hablando y su grado o la situación en la que se encuentra, aplicarás un método u otro o realmente aplicas siempre una misma fórmula? Pregunta generalista. No, evidentemente cada sesión es una nueva sesión, aunque sea con la misma persona, pero cada sesión es nueva. Utilizo varias herramientas según lo que yo percibo que debo utilizar. Lo que sí es una constante es una escucha activa. Y esto lo leeréis en el nuevo libro, son 21 relatos de cómo funciona esta escucha activa. O sea, en práctica, escucho muy atentamente, escucho mirando el cuerpo, tu postura, las palabras que utilizas. Escucho para luego devolverte lo que tú necesitas, como si yo fuera un espejo. Esta es la base de la terapia que hago. ¿Vale? Por eso te decía, todos tenemos acceso a nuestro mundo interior. El tema es que muchísimos de nosotros no tenemos la costumbre. Tenemos la costumbre, así como no tenemos la costumbre de meditar, no tenemos la costumbre de indagar o explorar dentro de nosotros qué hacemos con las emociones o por qué surgen emociones cuando pasan determinadas situaciones externas. Entonces, yo actúo como un espejo. Tú te mueves, tú hablas y yo te devuelvo lo que tú necesitas para ir adentro. Y entonces se hace el clic interior, el cambio. Lo haces tú, no lo hace el terapeuta. El terapeuta es realmente la herramienta. Interesante. Jesús, ¿tienes alguna bala ahí? Sí, justo. Ahora se acercan ya las Navidades y siempre en Navidades hay un grupo de población que todos los que hayamos sufrido pérdidas, pues es una fecha un poco fea, desagradable, ¿no? Fechas señaladas, aniversarios, cumpleaños. ¿Qué consejos darías para poder pasar estas fiestas ante la ausencia de seres queridos? Sí. Mira, antes de todo, reconocer que van a ser fiestas donde habrá espacio también para el dolor. Esto es lo primero que tenemos que decir. ¿Vale? Las fiestas de Navidad, sobre todo, como a menudo los cumpleaños, pero sobre todo las fiestas de Navidad, tienen una aura ficticia, artificial, de alegría, de risas, de reuniones familiares, de amor, que en realidad no es verdad en muchísimos casos. Entonces, lo primero que hacer es decir, vale, hay fiestas, tengo ya que saber que en estas fiestas habrá momentos donde me siento muy mal, y muy mal, sobre todo por este choque, ¿no? Donde se supone que debería estar muy feliz y no estoy para nada feliz, estoy triste, entonces me lo digo y me lo permito. Por otro lado, sí, celebrar las Navidades que hemos podido vivir con las personas, ahora estoy hablando de pérdida por muerte de un ser querido, celebrar las Navidades y las fiestas que hemos podido celebrar con la persona que ahora mismo no está. O sea, utilizar las memorias positivas del pasado, trayéndolas aquí en este presente, en el eterno presente. El único tiempo real que existe es esto, ahora mismo. Entonces, ahora mismo decido recordar una buena Navidad o unas buenas fiestas que he pasado con esta persona y doy las gracias. En tercer lugar, el agradecimiento continuo. O sea, ser agradecidos a nivel general, a nivel transpersonal, o sea, más allá de nuestra visión personal de la realidad, y ser agradecidos con lo que estamos viviendo, intentando no juzgarlo. O sea, doy las gracias por estar aquí y por vivir este momento y no lo juzgo. No juzgo este momento diciendo, pero este momento sería mejor si estuviera conmigo esta persona. Pero el año pasado fue mejor. Este es triste. Intento quedarme fuera del juicio y vivir realmente la verdad. La verdad real, o sea, ahora, en este momento. Wow. Parece, vamos, me está gustando increíble. mucho escucharte, me está gustando mucho escucharte. De hecho, me vale no para los momentos de los que estamos hablando, que son momentos muy complejos y cada uno los vive como tal, sino los momentos de ahora mismo. O sea, estoy aprovechando lo que dices para este mismo momento, ¿no? Que también, yo sé, me parece muy importante también apreciar
la vida en el momento en que pasa, ¿no? Que a lo mejor es esto, ¿no? Que nos falta también hablar con nosotros mismos y no sé si es que como la sociedad va tan rápido, eso parece un clásico el dicho, pero es verdad, ¿no? O sea, estamos sometidos a una serie de información a toda máquina y no estamos viviendo el momento, ¿no? Y esto lo hablo cada vez más. Yo no sé si es una cuestión de edad. Tengo un problema cuando hablo con mis amigos, digo, o con mi pareja, le digo, vive este momento que no vuelve, ¿no? Esto... No sé de qué parece a ti esto, ¿no? De no vivir el momento. O sea, estamos agarrándonos siempre a otros momentos o a un momento futuro, a un deseo que no se sabe si va a llegar, pero el momento presente es lo más importante, ¿no? Y la gente, sí, hay mucha gente que dice que sí, ¿no? Pero yo no lo tengo tan claro, no sé tú. Sí, y me salen a la memoria dos frases muy importantes. Una, que todos conocemos, que es el carpe diem, ¿no? Sí. O sea, vive el día, pero no significa haz todo lo que quieras porque mañana igual no estás, ¿no? No, sino mastícalo, disfrútalo, saboréalo, o sea, vive este momento presente y por otro lado, memento mori, o sea, recuérdate que vas a morir, pero no en el sentido negativo de, uy, qué tristeza, qué pena, yo quisiera vivir toda la vida, no, recuérdate que vas a morir. Así que ahora mismo, que es el único momento real, vive, atrévete, disfruta, da, comparte. Seas feliz gracias a las cosas que haces para los demás. Ama. Ahora mismo, no mañana. Y no ayer. Porque ayer no existe. Y mañana tampoco. Solo una proyección. Lo único real es realmente esto. Solo que nosotros luego tenemos que inventarnos la percepción de pasado y futuro para gestionar la agenda. Pero técnicamente no existen. Muy bonito, muy bonito. Ciertamente. Te agradecemos mucho. Yo te agradezco mucho las palabras y bueno, estamos acabando. Y queríamos despedir convenientemente a Alberto, que no siempre vamos pillados con el tiempo, pero nos quedan 3 minutitos para hacer la despedida. Y si, Jesús, tienes algo que apuntar, yo estoy encantado de seguir con Alberto aquí toda la tarde. Sí, bueno, a mí se me ha hecho cortísimo y creo que nos ha hecho una aportación riquísima, que creo que va a ser muy útil. Creo que nos ha dado mucha luz en relación con el mundo de la pérdida, el mundo del duelo. Por mi parte, poco más. Darle las gracias, recordar que su página web, albertosimoncini.com y duelosypérdidas.com, recordar su libro para que cualquiera lo pueda tener a mano. Yo lo he leído, me ha encantado el libro. O sea, realmente ahí he conocido a Alberto porque da una sensación, la misma sensación que tenemos con él hablando, la da en el libro. Cercanía, calidez, sabiduría, profundidad y humanidad con mayúsculas. Entonces el libro es El coraje de romperse, en la editorial Corona Borealis. Y nada más agradecerle a Alberto, mandar un abrazo muy fuerte y esperar con ansia su segundo libro. También, sí. Bueno, y cuando vaya para Madrid os aviso y nos vemos para... Por supuesto. Bien. Por supuesto. Por supuesto, cuenta con ello. Estás aquí invitado a comer lo que quieras. Da igual. Bueno, tampoco te pases, pero... Claro que sí. Alberto, ¿de qué parte de Italia eres, por curiosidad? De Verona. Yo he nacido en Verona, sí. En Verona, muy bien. He unos años en Milán, pero soy de Verona. Muy bien. Mi piace un sacco. Nos encanta Italia, que sepas que somos amantes de Italia. Sí. Yo aprendí italiano porque è una lingua molto dolce, divertente, profonda. Bueno, ha sido piacere y gracias, Jesús, por apuntar ahí las formas de contacto también de Alberto y las publicaciones, porque ahí todo ayuda y agradecemos mucho a la gente que esté conectada con nosotros y en este caso con Alberto. Muchas gracias, Jesús, gracias a ti. Nada, Alberto, que se me pasa. Un minuto, Alberto atiende, como decía, atiende online, atiende presencial y tiene su Instagram, Alberto Simoncini, también Twitter y también Facebook. Eso es. Muchísimas gracias. Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto. Buenas noches. Gracias. Hasta pronto. Buenas noches. Bueno, querido Jesús, un abrazo para ti. Un abrazo fuerte. Y despedimos convenientemente el episodio que acabamos de terminar y se nos ha quedado corto y para mí ha sido muy provechoso. Yo que tengo la voz interior ahí bajita y a veces me dice, que estoy aquí, pues hoy me ha tocado fondo y ha renacido. Así que agradezco mucho a Alberto sus palabras y a Jesús también sus preguntas. Y queridos amigos, como todo suma, pues esperamos que esto sea un granito más en esa montaña de felicidad, de conocimiento, de alegría. Gracias por escucharnos, seguimos con temas en Jubicracks y en Ahí Estoy. Un abrazo a todos, hasta siempre.